Buenas noches. Hoy vengo a hacer esta presentación sobre la evolución de la hacienda colonial como unidad de aprendizaje de la materia. Eh, Mi nombre es Juan Pablo Gaitán y pues procederé a hablarles un poco de toda esta transformación que tuvo la hacienda colonial a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Es importante tener en cuenta que la concentración de tierras antes del siglo XIX constaba principalmente en una estructura societal basada eh, primeramente en la casta, es decir, aquellos que eran criollos o descendientes de españoles lograban acceder a grandes cantidades de tierras sin necesidad ni siquiera de producirlas en su totalidad, es decir, sin necesidad de ejercer una producción o una acumulación de capital, sino que simplemente constaba en tener grandes cantidades y grandes latifundios de tierra. El caso es que a finales del siglo XIX empieza a cambiar esta dinámica, pues hay un cambio político y este cambio político genera unas transformaciones eh, sociales y culturales y sobre todo en la ley, porque reforma la ley y permite, digamos, que se trascienda y que se dejen atrás leyes como la ley del mayorazgo, que decía que solo los hijos primogénitos lograban tener la herencia en caso de que algo le pasara a su padre, o las mujeres tenían más dificultades en acceder a herencias, y gracias al principio de la igualdad traída por precisamente la República, fue que se transformaron estas dinámicas, lo que generó una oportunidad para inversionistas como Santiago Eder, el que vemos aquí en esta primera foto, que logró concentrar en gran medida riquezas y tierras, pues fue comprando e invirtiendo en grandes cantidades de tierra. Logró tener, digamos, la hacienda Algüengue en Miranda, que se la compró a José Joaquín Camacho, el Guavito, a la familia Caicedo y Manuelita a Jorge Isaac. Este es el fenómeno de la fragmentación y concentración de tierras a finales del siglo XIX. La concentración, pues, anteriormente tradicional se transforma y ya no está en manos de criollos o descendientes de antiguos nobles españoles por, eh, porque sí, sino que ahora cambia y empieza a mutar por diferentes factores. Ahora bien, está la hacienda Algüengue, que es uno de los casos, que es una hacienda comprada en 1912 o a la cual tuvo acceso la familia de solo hasta 1912 en su totalidad, que se creó gracias a unas herencias adelantadas de la familia Camacho, quienes dividieron las tierras y fue una oportunidad para la familia Eder y las compañías Cauca Valle Agricultura y Compañía Agrícola Caucana de ir comprando poco a poco un gran porcentaje de estas tierras. Lo mismo la hacienda El Guavito, que fue comprada por Belisario Caicedo y por Santiago Eder en 1883. Estas dos haciendas hay que tener en cuenta que fueron principalmente dedicadas a la ganadería extensiva, y se usaba también la siembra del arroz para poder recuperar las tierras y mantener esta rentabilidad dentro del negocio de la ganadería. La hacienda La Manuelita es una de las haciendas que me gustaría hacer énfasis. La pertenencia de las tierras adquiridas eh, referentes a la hacienda Manuelita o anteriormente la hacienda real se dio de dos maneras. Por un lado, empezaron a comprar derechos sobre las tierras y por el otro, empezaron a comprar eh, tierras alrededor de la hacienda Manuelita, que finalmente fueron integradas después a, a la hacienda Manuelita como una sola hacienda integral. Esta perteneció a Pedro González y a sus 11 hijos. Bueno, la hacienda Manuelita, antes de ser explotada principalmente, también era enfocada hacia la ganadería,
Y la explotación de la tierra para la caña de azúcar tan solo era el 20% de la tierra, lo cual se fue transformando poco a poco. ¿Pero por qué se transformó? Porque hubo una serie de innovaciones tecnológicas que aportó Santiago Eder desde Estados Unidos para hacer un poco más viable el negocio de la caña de azúcar, que se fue convirtiendo no rápidamente en un negocio rentable, sino que tomó su tiempo y se fue transformando con, con una serie también de elementos contextuales que trajeron desarrollo a la región del Valle del Cauca. Bueno, hay que mencionar los factores determinantes del cambio social y cultural de la segunda mitad del siglo XIX. Como ya mencioné, la estructura social fue, empezó a ser republicana, lo que transformó las dinámicas tradicionales e incorporó la necesidad de una modernidad y de una adaptación hacia un nuevo mercado, hacia nuevos mercados, y la familia Eder logró tomar una oportunidad a partir de esta misma coyuntura para producir riquezas por medio de diferentes negocios, como lo fue el negocio del café, del tabaco y de la caña de azúcar, como la ganadería lo era anteriormente. La ley del mayorazgo es abolida, hay igualdad ante la ley, hay muchos adelantos de herencias que se dividen la tierra y que son una oportunidad para inversionistas, y hay nuevas lógicas laborales, pues ya no se contrata por medio de eh, la palabra, sino que empiezan a transformarse a principios del siglo XX todas estas relaciones laborales. Bueno, del tabaco al café y del café a la caña. La producción de tabaco y café fueron unas oportunidades también para la familia Eder, que trajeron innovaciones, incluso cuestiones de infraestructura, innovaciones tecnológicas, que finalmente fueron adaptadas al negocio de la caña en la hacienda Manuelita. Todo esto hay que tener en cuenta que tenía la base del comercio que provenía de la misma ganadería extensiva, de las mulas y toda esta base comercial que jugaba alrededor de el negocio agropecuario. La producción de azúcar no fue rentable desde un principio, como mencioné hace un momento, perdón, sino que se fue transformando y hasta cierto momento ya llegó a tener una rentabilidad bastante, bastante considerable que logró que la compañía ya o el cuerpo administrativo generado por la familia Eder tuviera, digamos, una gran acumulación de capital. Pero hay que tener en cuenta que la familia Eder presionó para que hubieran cambios significativos en el Valle del Cauca, como lo fue, digamos, la independencia administrativa del Valle del Cauca, que antes pertenecía al departamento del Cauca, como lo fue también la transformación eh, de las relaciones laborales con el sistema de peonaje, y también la infraestructura vial mejorada a partir del ferrocarril del Pacífico. Como conclusión, el cambio en las condiciones sociopolíticas y económicas del Valle del Cauca a partir de la segunda mitad del siglo XIX permitieron la adaptación de la familia de Santiago Eder en la apertura de nuevos mercados y en la transformación de las dinámicas laborales de la región. En primer lugar, el cambio político logró trascender este sistema tradicionalista y incorporó a la sociedad vallecaucana en un nuevo comienzo laboral, en una nueva adaptación hacia un nuevo mercado y en una necesidad de modernizarse para lograr acceder a la producción del negocio del azúcar. No obstante, fue no solo elementos contextuales los que llevaron a la familia Eder, sino también la familia Eder interesada en propulsar la economía de la región y el comercio en el suroccidente colombiano. Así pues, esto aumentó la capacidad de inundar el mercado con el producto vallecaucano del azúcar y no tener que simplemente limitarse a saturar los mercados locales con productos como el aguardiente o productos derivados de la caña de azúcar. Muchísimas gracias.